Hola a todos, soy ProLeGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal. Bueno, te voy a enseñar cómo hacer AFK de Zero, que son los glitches de Black Ops 7 Zombies que están funcionando después del parche. Y como estáis viendo, estamos dentro de Klaus. Al final, bueno, esto es un poco, os quería enseñar un poco por fuera del mapa, pero deciros que en este tutorial te voy a enseñar al detalle de cómo salir del mapa en el modo estándar en solo para no tener ese muro de muerte y cómo llegar otra vez a la zona de AFK, de poder hacer rondas en automático, es decir, si nos caemos fuera del mapa, cómo volver otra vez a la zona para estar salvo, por decir así, y poder hacer esas rondas en automático. O sea que suscríbete y deja un pedazo de like, que eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo tutoriales para todos vosotros. Fijaros bien, bueno, os voy a enseñar un poco al detalle, tampoco voy a enseñar cómo llegar hasta aquí hoy, en este día, pero sí otro día os voy a enseñar a cómo hacerlo detalladamente, de cómo llegar, y estoy trabajando de cómo hacer también otra FK nueva en otra zona para poder hacer mucho más daño con el guantalete. Deciros que bueno, vamos a ir con ello al detalle y luego dejaré un vídeo con mucho más detalle sobre qué perks debéis de llevar para estar sin morir ni tener problemas con los osos. Fijaros bien, porque es muy fácil de hacer, simplemente tenéis que llegar a esa zona muy cerca de 115, salida 115, saliendo de la salida 115 por detrás, más o menos en esa zona que habéis visto en el minimapa. Si no, bueno, como digo, os voy a dejar un comentario fijado también con otros vídeos del directo que estuve haciendo hace poco. Y aparte que bueno, que en este vídeo en sí, al final de este vídeo vais a encontrar otro vídeo parecido a este, pero con mucho más detalles, como os he dicho, con todas las bebidas que debéis de llevar para no ser abatidos haciendo AFK como yo lo hago. Yo he estado en rondas 500, he tenido 3 osos y no he tenido problema ninguno. O sea que recordar eso y recordar ver el vídeo hasta el final si es posible, para ver lo que son las zonas de los perks que tenéis que tener. Y fijaros bien aquí, fijaros bien, porque aquí ese saltito lo podéis hacer muy fácil, o simplemente con el manto o velo de éter también lo podéis hacer, pero realmente os vengo a explicar un poco detalladamente lo que es este glitch en sí, porque ya sabéis que lo he subido muchas veces, pero bueno, os vengo a explicar un poco lo que son las zonas y cómo hacer por si nos caemos fuera del glitch. Ahora mismo la posición que estamos, podemos reabastecernos de munición, como veis, podemos comprar munición continuamente. Este se ha colado, este despojador creo que se llama, se ha colado, muchas veces se queda un poco ahí la valla, pero no tiene nada que ver, no pasa nada, no tenemos peligro ninguno, simplemente nos separamos un poco y deja de tirar carne en todo caso si se ve de aquí. Pero fijaros bien, porque venimos aquí, saltamos y aquí somos totalmente invencibles y no vais a tener esos problemas. Vamos a comprar munición continuamente, quédate hasta el final porque te estoy enseñando de cómo estar en AFK mientras que estás durmiendo, hacer rondas en automático o irte a trabajar y dejar esto que vaya funcionando. Pero mi consejo es que lo hagáis siempre por la noche mientras que estáis durmiendo, y por la mañana quitáis, y así estáis más seguro en casa para la play y tal, para que no se queme, por decir así. Pero deciros que bueno, sí que hay gente que está haciéndose la ronda 1000, y fijaros bien porque os voy a explicar al detalle qué os pasa si nos caemos de camino hacia este glitch. También debéis de entender dónde estoy yo, ahora la posición que estoy es súper importante, porque si no los zombies os van a tirar carne. Es decir, el transcurso desde el glitch, desde donde estábamos con los zombies hasta aquí, todo ese transcurso nos van a tirar carne los zombies. Entonces, hasta que lleguemos a este punto, los zombies sí nos van a tirar carne, pero una vez que estamos aquí vamos a estar perfectamente, y de vez en cuando, muy de vez en cuando, nos pueden tirar un trozo de carne. Deciros que yo he estado aquí hasta una ronda 500, hay gente que ha estado hasta la ronda 880, se ha hecho rondas guardando las partidas. Deciros que bueno, se está muy bien aquí, recordar ver el vídeo hasta el final para comprender cómo son las bebidas que debéis de llevar para no ser abatidos por los osos, que es lo que más me pedís vosotros, porque los zombies aquí no nos matan, pero el oso cuando viene nos hace mucho daño, pero eso no tiene nada que ver siempre y cuando tengáis las bebidas como yo os voy a enseñar al final del vídeo. Ahora mismo simplemente es una prueba, no tengo todas las bebidas, pero bueno, vamos un poco con ello. Y ahora imaginaros que vamos a venir a la zona hemos estado hace 2 segundos en AFK, que hemos estado quietos. Imaginaros que venimos a esta zona, pero en el transcurso nos vamos a caer y voy a provocar un incidente, por decir así, para caer abajo y de esa manera subir otra vez nuevamente al glitch. Esto me lo habéis pedido mucho, de que no sabéis subir. Una de las cosas muy importantes, ya sabéis, que es el daño por caída en el estamina, la bebida de correr. Debéis de tener el daño por caída para no sufrir daño por caída. De esa manera no vamos a
a ser abatidos al caer desde tanta altura, porque si venimos a la AFK y nos caemos, como habéis visto, nos vamos a quedar en esta zona más o menos, y en esta zona cuando miramos, vamos a mirar a la parte izquierda, aquí como veis, esta escalerita tenéis que ir subiéndola para arriba y aquí fijaros bien porque el muro de la izquierda, o sea, ese muro que tenéis ahí que se ve bastante claro, no es el sitio es detrás de este pilar y tenemos que meternos dentro de ese muro que acabamos de ver. Fijaros como ahora mismo estamos dentro del muro, simplemente vamos a hacer doble X, intentar trepar, por decir así, o intentar hacer el doble salto para poder aquí agacharse un poquito y de esa manera vamos a poder volver a hacer doble salto y volver a esta plataforma y de esta vamos a hacer otra vez el doble salto y vamos a parecer que vamos a estar aquí como una rana, por decir así, de punto en punto, saltando como locos haciendo parkour por fuera del mapa y recordar que esto es un glitch muy bueno de Ceniza de los Condenados de cómo salir del mapa. Te voy a enseñar a cómo hacer rondas en automático y poder subir todas esas rondas, incluso el pase, todos los aumentos de Black Ops 7 Zombies. Deciros que bueno, vamos a poder hacer todo esto mientras que estamos durmiendo o simplemente trabajando. Como estáis viendo, estoy en una ronda 415, es una ronda muy alta y estoy totalmente en automático en AFK. Te voy a dejar con los dos vídeos que están funcionando perfectamente a día de hoy. O sea que no dudes en suscribirte y dejar tu like. De cómo estar en automático en AFK un montón de horas mientras que estamos trabajando o simplemente estamos durmiendo. Pero te voy a decir una cosa, este vídeo es largo, sí, pero viene totalmente explicado al detalle con todos los perks que debéis de llevar para que no os mate los osos, porque muchos me lo habéis pedido, pero me matan los osos, no aguanto, cómo es posible, cómo puedo hacerlo. Te voy a enseñar cómo llegar hasta aquí, cómo salir del mapa y cómo hacer rondas en automático las horas que queráis, las horas que veáis, incluso podéis guardar la partida y volver a continuarla otro día cuando queráis. Y como he dicho, este vídeo es un vídeo explicativo también de cómo se va a salir del mapa, un vídeo tutorial, fijaros bien porque llevo ahí casi 15 horas jugando en AFK sin ser expulsado por inactividad, sin ningún problema y pasando las rondas en automático. Dicho eso, fijaros bien porque ahora voy a guardar la partida y os voy a mostrar lo que son los resultados de la partida por si queréis ver si os conviene o no os conviene jugar, porque he subido el nuevo pase de batalla de Black Ops 7 de Season Pass 2 casi por completo en una partida, ya que he conseguido, creo que fueron 74 o 75 fichas, y te quiero dejar el resultado para que veáis, aparte de todo el farmeo de chicles, de XP, de prestigio, vamos a subir ilimitadamente, como estáis viendo en Black Ops 7. Es decir, que es una auténtica pasada, como estáis viendo. Bueno, te voy a dejar con el resultado, pero si quieres ir directamente a cuando salgo y cojo lo que es la vieja tesis y salgo del mapa, puedes ir directamente al minuto 4:50 y de esa manera vas a verlo como lo hago directamente, pero te aconsejo que veas todo el vídeo para ver también los perks que yo llevo para estar perfectamente y matar en AFK. También me atrevo a decir que podéis conseguir el Dark Ops de esa ronda 999 que muchos me lo habéis pedido, que yo no sé si existe aún, la verdad, porque no lo he mirado aún, pero sí me habéis dicho que cómo puedo llegar a la ronda 999 y aquí lo tenéis. Es un glitch muy bueno, un vídeo explicativo al 100%, un video tutorial con todos los detalles. O sea que nada, recuerda, suscríbete al canal, eso es muy importante para mí, también que interactúes, que comentes y que por supuesto que le des un like porque eso me ayuda muchísimo. Luego te voy a explicar al detalle cómo llegar a la zona y cómo está perfectamente como habéis visto al principio del vídeo. Bueno, aquí atentos porque ahora te voy a explicar lo que son los aumentos que debéis de llevar para poder estar totalmente en AFK. Vamos con energizante, que es el corre-corre, el estamina de toda la vida, y tenemos que tener el daño por caída libre por si acaso hacemos el glitch y caemos en un punto malo como habéis visto. Luego la bebida de reanimación rápida,
simplemente es consumirla. Al tenerla vamos a generar salud más rápido. Luego tenéis el titán, el juggernaut de toda la vida, y tenemos reparación de tortuga en aumento mayor. Aquí tenéis los dos en aumento menor. Si no le das al pause y lo vais poniendo como yo lo tengo aquí. Luego nos vamos a ir a otro que también es importante, bastante importante. Yo diría que es uno de los más importantes, ya que nos vamos a recuperar blindaje automáticamente. Como pone ahí, auto blindaje. Las placas de blindaje se aplican automáticamente a tu chaleco. Y luego llevamos en aumento menor esas dos. Alcance de cóndor que recoge automáticamente, y luego llevamos, como habéis visto, la segunda. Luego tenemos aquí el Tefautuo, y de esta manera vamos a tenerlo perfectamente aquí, porque nos va a recoger la chapa de blindaje, algunas bonificaciones, nos coge prácticamente todo. Si no lo tenéis claro, simplemente le echáis para atrás y lo vais pausando según la bebida. Ahora, fijaros bien, porque guardé la partida. Antes que guardar la partida, lo que hice es cargarme dos velos de éter. Lo que hago es cargar dos velos de éter, y os aconsejo que vosotros también lo hagáis, porque no sé por qué, pero se queda guardado con el guardia frenético, aunque yo lo cambié al velo de éter. Pero es aconsejable que empecéis la partida guardada. Ya estáis viendo que estoy en una 342, porque guardé la partida para volver a continuarla, y ahora vamos a salir perfectamente. Lo único que en este caso deberíais de tener el manto o velo de éter con un nivel 2 o con dos cargas de velo. De esa manera vais a poder estar más fácil, más seguro. Yo lo digo porque al entrar en una ronda tan complicada como esta, prácticamente siempre nos deja con la vieja tesis, y podemos montarnos en la vieja tesis y estar más seguros. Pero si en algún caso se rompe, podéis coger el velo de éter para poder reparar la vieja tesis rápido antes de ser aniquilado por los zombies prácticamente. Fijaros bien, porque esta es la zona, aquí donde está lo que es la gasolinera. Detrás nuestra tenemos la gasolinera, y de esta manera vamos a coger y vamos a acelerar en esta rampa, y al acelerar con el turbo vamos a aproximarnos al borde, como habéis visto, y tenemos que interactuar para salir del vehículo. Recordad llegar hasta este punto para estar seguros de los zombies y que no nos tiren carne, como algunos me decís, me tiran carne o simplemente me están golpeando. Si os golpean es porque debéis de hacerlo en modo estándar y en solo. De esa manera no vais a tener el parche de muro de muerte que tenemos cuando estamos por fuera del mapa y vamos muriendo poco a poco. Ahora quédate, porque te voy a enseñar otra teoría o otra cosa que te puede pasar al intentar salir del mapa. Es decir, cuando vamos con la vieja tesis, aceleramos, interactuamos para salir, podéis salir a la zona o podéis caer a esta zona. Fijaros bien aquí, os puede pasar eso, que lo podéis hacer a la primera, subidos así como yo, hacia la derecha, que ahí podríais estar intentando saltar, o podéis caer como estáis viendo aquí. Deciros que bueno, ya una vez que vais pillando el truco, lo vais haciendo muy fácil. Tenéis lo que son las dos maneras, como os estoy diciendo. Una de ellas, que os metéis aquí y tenéis que correr hasta llegar a esta zona justo que acabo de pasar, es la cabeza del dinosaurio, por decir así, donde están los huesos, donde está el fuego. A partir de ahí simplemente nos quedamos aquí, más o menos, y miramos un poco para atrás y vamos a ver la parte del cosmódromo. Bueno, como habéis visto, eso era un clip que tenía del vídeo anterior. Era por si acaso os pasa eso, para que sepáis dónde tenéis que llegar. Este es el punto de encuentro de los dos puntos que llegáis. Aquí tenéis que llegar más o menos siempre los dos. Es decir, tenéis que llegar hasta aquí cuando salgáis del mapa. Y una vez que estamos por aquí, hay varias opciones. Si tenéis el manto de éter o velo de éter, incluso una torreta, podéis subir encima de una torreta o tirar de velo de éter en dirección hacia este muro que tenemos aquí, que tenemos ahí enfrente, para poder saltarlo, ya que es un poco difícil. Pero fijaros bien, porque podemos hacer un simple salto pegando un poco el pie derecho en la parte derecha de la montaña. Hacemos un street jump, por decir así, y pegamos un saltito. También lo podéis hacer con el Dolphin Line. Fijaros aquí, porque aquí os voy a pegar lo que es otro corto de otro vídeo, aunque deciros que bueno, activa la campanita y recuerda suscribirte al canal, porque voy a estar en directo de cómo hacer todo esto al detalle. Algunos me lo pedís y ya sabéis que en los directos está todo al detalle. Ahora tenemos que saltar hacia esa zona, y te voy a poner un clip que tenía también del vídeo anterior. Aunque recordar que estamos en el modo estándar en solo, es muy importante que sepáis eso. Ahora, fijaros ahí lo que ha pasado. Aquí tenemos que ver esta zona y tener un doble salto. Vamos a hacer un doble salto en la pared para poder subir aquí. Aquí, sin parar de andar, llegamos ahí, y aquí podemos hacer, nos puede pasar esto, o pegar un doble salto y subir más para arriba. Pero mi aconsejo es que bueno, que caigáis directamente aquí, y aquí fijaros bien, porque estamos dentro de un muro. Aunque no lo veáis bien, estamos dentro de este muro. Ahora aquí, fijaros bien, porque tendremos varias opciones. Aquí hay un muro enfrente, entonces pegamos un doble salto y podemos caer a la parte de atrás. No os dejéis engañar, esta no es la zona en sí. Aquí
Se pueden trabajar muchas zonas, se está trabajando con ellas, pero te voy a enseñar directamente lo que es la zona de poder hacer AFK en rondas automáticas. Recuerda dejar tu like, que eso me ayuda muchísimo. Ahora fijaros bien, he bajado otra vez al muro ese y he seguido para adelante con mucho cuidado hasta llegar a este punto de la rejilla, y ahí un doble salto, como veis. Vamos a subir en la parte derecha, aquí, esta parte de aquí, que no es transparente pero es un techo, y ahora aquí vamos a pegar un doble salto. Fijaros bien porque es muy fácil de hacer, una vez que ya sepáis más o menos el recorrido, porque hasta que lo averigüé yo me costó muchísimo. Y aquí, como estáis viendo, tenemos la zona justamente marcando el tubo ese que me habéis visto ahí. Los zombies, vais a notar cómo se van quedando todos los zombies en esta parte de aquí. Eso sí, pillar un punto exacto para no ser expulsados por inactividad, porque a veces se queda un cojo aquí arriba y no le damos porque está un poquito retirado. Es decir, tenéis que poner un punto exacto. Yo creo que justamente en el suelo donde estaba disparando va muy bien, ya que hace una explosiva y hace lo que es una explosión, y se queda la explosión muy céntrica a la parte de arriba donde están el spawn de los zombies. Fijaros bien, esta es la zona. Podemos quedarnos disparando al suelo en AFK, y recordar que para poder quedarse en AFK y tener este arma especial asombrosa y poder quedarse con munición infinita, debéis de cambiar en los ajustes del mando en combate y en comportamiento de disparo. De esa manera, el comportamiento de disparo vais a dejarlo en mantener. De esa manera vamos a coger, y en mi caso yo tengo R1 para disparar y L1 para recoger ese explosivo. Y lo que hace es recoger la bala y explosionar. Ya sabéis que este arma especial, bueno, si no la conocéis, le pasa eso, ¿vale? Tiramos un tiro y recogemos el tiro, y a la que recogemos explosiona. Entonces, lo que digo, presiono R1 y de seguido lo que hago es ponerle un papelito por el borde del botón, que da lo que es una rajita, una ranura, y ahí lo que hago es presionar el R1 y le pongo el cartoncito o un papel de propaganda doblado para que el gatillo no se levante y no vuelva otra vez a levantarse. Entonces lo que hago es dejarlo presionado, y de seguido hago la misma operación muy de seguido de R1, y en un segundo, en menos de un segundo, pulsamos al L1. De esa manera tenemos los dos botones pulsados y vamos a ponerle los dos cartoncitos a los dos botones. En este caso, si lo tenéis en los gatillos de abajo, L2 y R2, cambiarlos al R1 y L1. De esa manera vais a tener lo más fácil para poder quedaros en AFK con los gatillos pulsados con propaganda, ¿no? Por decir así. Recordad que yo estoy en PlayStation 5, esto funciona muy bien. Recordad también que te voy a dejar lo que es un vídeo con un comentario fijado, ¿vale? Con varios vídeos, un par de ellos. Yo creo que te voy a dejar uno, cómo hacer AFK, lo que es en supervivencia, aunque bueno, la AFK ya sabéis que es complicado, pero como estáis viendo, al final lo he conseguido en el modo estándar, en solitario, poder hacer rondas en automático. Recuerda que te voy a dejar el comentario fijado de cómo hacer AFK durante más de 20 y 30 horas en el modo dirigido, y también otro vídeo de cómo entrar en el modo cosmódromo, en el modo supervivencia, perdón, y cómo salir por fuera del mapa y coger munición infinita con vuestras armas y hacer las rondas que queráis, siempre y cuando estéis jugando. Ahora aquí estáis viendo cómo este sí es para hacer AFK en rondas automáticas.